Hola, yo soy Ana Farhat. Yo soy Mónica Gallardo. Yo soy Jorge Nieto. Y todos tenemos una historia que contar. Hola, bienvenidos a Todos Tenemos una Historia. Estamos aquí súper felices porque tenemos un invitadazo. Antes de presentárselos, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Así es que no se les olvide seguirnos y si no han visto nuestros videos pasados, denle like y suscríbanse por ahí. Ahora sí, retomando, pues estamos aquí con Ángel Martínez. Él es un viajero del mundo, ha viajado por un chorro de partes, tiene historias padrísimas que contar. Él me recuerda muchísimo que yo siempre soy una persona que he querido viajar mucho y me encantan las aventuras, me encantan las experiencias. Entonces él me conecta con esta parte. Entonces, bienvenido Ángel, estamos aquí felices de tenerte en nuestro episodio, nuestro podcast. Bienvenido. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿cómo empezó toda esta travesía por querer viajar? Todas estas ganas, porque antes de viajar por todos estos países en los que has estado, has viajado a 70 países, ¿verdad? Más o menos. Y has vivido como en 17 ciudades aproximadamente, entonces tienes como ahí una buena cultura que enseñarnos a todos, varias experiencias, varias cosas, pero ¿en dónde nació estas ganas como o dónde descubriste que te encantaba esta parte de viajar, esta parte de aventurarte, de esta adrenalina? ¿Cuándo te recuerda? Primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí. Gracias al equipo de Todos tenemos una historia. ¿Dónde empieza como esta cosquillita de empezar a viajar o de empezar a explorar? Pues, no sé, yo creo que viene desde... Algunos dirían desde antes que yo llegara aquí, o también puede ser desde que crecí, ¿verdad? En mi familia. Uh-huh. Desde que yo era pequeño, como al año y medio, me fui a vivir fuera del país, a Francia. Uh-huh. Y ¿qué edad tenías cuando te fuiste a vivir allá? Creo que como entre 1 año y 2 años de Súper edad. chiquito. ¿Y tú eres el más grande de tus hermanos? Sí, yo soy el más grande. O sea, literal contigo se aventuraron a irse para allá. Uh-huh. Sí, creo que antes, bueno, yo recién había nacido y mis papás se fueron casi al mes de que yo había nacido para conocer el lugar donde iba a vivir, y después regresaron y ya después nos fuimos por un tiempo como de 3 años y medio a vivir allá. Uh-huh. Y de ahí, bueno, estuvimos viajando por muchos lugares con la familia y después regresamos a México, regresamos a Torreón y después nos fuimos a vivir a Puebla, pues regresamos. Y después de ahí, cuando ya me toca estudiar la carrera, fue cuando pues lo que yo quería estudiar, ingeniería ambiental, no estaba todavía aquí en Torreón, y pues me tocó irme a Guadalajara. Entonces de ahí pues fue como que ya... ¿Esa fue la primera vez que te fuiste como fuera de tu casa, tú por tu parte, a vivir a otro lado? Sí, ya a vivir por mi cuenta, bueno, Uh-huh. por mi cuenta estudiar, ¿verdad? A otro lado. Ajá. Y ahí, estando ahí, fue donde como que ya se me abrió todo... El panorama. Todo ese historial que ya iba desde abrir las alas, ¿no? Y ahí empecé a viajar. A viajar. Muy Oye, bien. Ángel, y por ejemplo, ¿cómo distinguiste, te atreviste a hacerle caso a esa picazón, por así decirlo? Porque ya ves que muchos, por ejemplo, podemos llegar a tener ciertas picazones de algo que nos gusta o que queremos hacer, pero muchas veces no nos atrevemos por ciertas cuestiones. ¿Tú cómo sí decidiste hacerle caso a esa voz? Pues bueno, al principio el salirte pues de tu zona cómoda, ¿verdad? De vivir con tus papás, de estar en una comunidad donde pues a todos los conoces, tienes amigos, tienes cercanos, familia. De repente decir, bueno, decido irme a otro lugar porque pues siento que es donde pues en ese lugar está lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero estudiar, y fue como lo primerito que me ayudó a romper ese lazo, ¿no? Pero ahí mencionas algo que, bueno, a mí se me hace interesante porque, por lo menos hablando de mi historia personal, mencionas que parte de tu decisión fue que aquí tenías tus amigos, que tenías ciertos conocidos, que tenías como tu zona de confort, y eso fue lo que te hizo ir. Pues en cierto modo fue como el reto, ¿verdad? De salirte de tu zona cómoda y vivir la experiencia de pues
la vida pues ya por tu cuenta, ¿no? Sin Sobre tu todo yo creo porque acabas de mencionar en relación a eso, Ángel, que era también por tu carrera. O sea, sí. En realidad era como en sí un gusto, una necesidad, se podría decir también porque pues aquí en La Laguna no estaba, o sea, era más la facilidad de vivirlo allá. Entonces yo creo tener esa convicción de querer, pues realmente decir yo quiero esta carrera, me voy a estudiar fuera. Pero a mí lo que me llama la atención, digo, no tenía ni idea que viene todo desde tus papás, o sea, qué padre. Quiero conocer un poquito más, o sea, viene como esta parte del viaje desde tus papás por cuestiones laborales o porque en realidad la familia es ya como ese espíritu de decir, a mí me encanta la idea De aventureros también, ¿no? De aventura y de ir y buscar tal vez algún trabajo allá, o sea, porque en ocasiones sucede donde ya te vas a un lugar porque ya tienes como que algo establecido, ya algo de lo que vas, y puede ser que hasta en la familia decir, no, a mí me encantaría vivir en ese país y nos vamos con todos los niños, y ¿cómo, desde ahí cómo viene todo, Ángel? Sí, pues la razón por la que nos fuimos a vivir allá fue por trabajo de mi papá. Aunque sí, también esta parte yo creo también medio aventurera venía por parte de mi papá, que también le tocó pues viajar un poco y pues estar viviendo en otros países. Porque se fueron a Francia, fue el sí. primero. O sea, digo, pues no hay ni siquiera de, me fui a una ciudad. Sí, de que en tu mismo país, ¿no? De, sí. Y ni Estados Unidos, digamos, vecinos, sino sí, de Francia. que a otro continente, sí. literal. Es como una aventura. Sí, yo creo que pues de ahí empezó a surgir todo eso, porque yo ahorita pues, tengo 3 hermanos y pues también les tocó más o menos similar que a mí, ¿verdad? Y bueno, también han experimentado viajar mucho, pero no sé por qué a mí me dio más... ¿Te dio de más? Sí. Te dio más la picazón. Sí. Y qué viaje. Que ahorita sí. Oye, por ejemplo, y después de que viajaste aquí de a varias partes de México, ¿y cuándo fue cuando te fuiste como por primera vez a viajar fuera de México? No sé, porque... fue bueno, al principio cuando estaba viendo lo de la universidad, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos para la carrera de Environmental Sciences y llegué ahí a hacer las tronco en común y estando ahí pues no me gustó mucho el ambiente y fue cuando apliqué para otra universidad en Guadalajara, en el ITESO, y ahí fue cuando ya estaba ahí viviendo, surgió la idea de irnos a vivir más bien a trabajar a Vancouver. Y bueno, ahí fue la primera experiencia, ¿no? De irnos. ¿Se fueron como el verano o qué? Sí, bueno, un poco más del verano. O sea, ya habías terminado la carrera Sí. ya y luego se fueron No había terminado, pero en ese me fui durante mi universidad, yo me fui dando de baja, metí el doble de carga en un semestre y luego me daba de baja para un semestre. Todo el semestre libre y luego regresaba, entonces para no atrasarme, al final sí me atrasé, pero traté de compensarlo, ¿no? Con los viajes, pero esta fue la primera experiencia en Vancouver y pues casi como de mojado, ¿verdad? Y sin saber muy bien el inglés, entonces estuvo muy padre esa experiencia. Oye, Ángel, y por ejemplo, en todas estas aventuras que empezaste a hacer en distintos países, ¿qué habilidades fuiste desarrollando en cada uno de estos lugares? Porque supongo que cuando uno sale de su zona de confort se va enfrentando cosas que no sabe, que no está consciente, a retos, se reta él mismo, se enfrenta con él mismo. ¿Qué habilidades fuiste adquiriendo desde tu primer viaje internacional? Porque siento que ya hay más reto, porque todavía uno se siente como que en casita en México. ¿Qué habilidades fuiste desarrollando conforme a estos retos? Pues creo que las habilidades que ya cuando eres mayor, porque yo me salí cuando tenía 17 años, entonces pues empiezas a adquirir, ¿no? Ya cuando te gradúas, que ya tienes un trabajo estable. Entonces todo esto creo que en mi caso se empezó a desarrollar mucho más temprano y en el extranjero pues más difícil, ¿no? El idioma, pues desde llegar y no poderte comunicar bien, porque pues yo la verdad no dominaba el inglés, y desde buscar dónde vas a vivir, o sea, desde no tener tampoco mucho dinero para poder pagar hoteles o cualquier cosa, llegar a un lugar donde te resuelvan la vida. No existían smartphones, no
era todavía los payphone que... Ay, sí, las tarjetitas metías esas que... unas moneditas y lo hablabas y tratabas de pues decir lo que necesitabas y pues no te Híjole. entendían. Entonces ahí empezó todo el desorden. O sea, a mí me tocó en Vancouver, había un lugar que le llaman la Cash Corner, Ujú. que son 4 esquinas. Una esquina estaban, pues no sé, como los americanos que ya no pueden trabajar en Estados Unidos porque estuvieron en la cárcel, X. En otra esquina, canadienses que también pues algo tienen un historial y no pueden no es tan fácil para ellos conseguir trabajos pues formales, y en otra esquina habían como centroamericanos, latinoamericanos, y en otra esquina mexicanos. Entonces pues ahí ibas a las 5 de la mañana. Es eso de que como que está el camión y tú estás Literal, o sea... ¿Estás esperando que pase un camión? No, literal, llegas, estás así todavía de noche, oscuro, ¿verdad? A las 5 de la mañana y llegan Híjole. así minivans o camionetas, camiones, y llegaban así, se paran en una de las esquinas. Ellos ya sabían en cuál esquina pararse dependiendo de lo que necesitaban, ¿verdad? Pero casi todos los trabajos eran pues debajo de la mesa o así, Yeah. te pagaban en cash. Y entonces pues llegaban y abrían, yo ni siquiera sabía hablar inglés, entonces vamos a hacer este trabajo y lo otro Y tú, yes a todo. no sé qué, y de repente pues Yes. Yes, yes, yes. súbanse, y ya entrabas así, te están explicando y yo no entendía nada, o sea, entendía pues algo, pero no al 100%, y ya llegabas y te ponían a hacer el trabajo y bueno, pues era trabajo por día, te pagaban y ya, el día siguiente era otra vez lo mismo. ¿Y te fuiste solo en ese viaje o te fuiste con alguien más? No, me fui con otro amigo de Guadalajara, sí. Y él tampoco sabía nada. Sí, de perdis, porque luego está cañón viajar solo, ¿no? Las primeras veces, híjole, a mí sí se me hace difícil. Entonces es compañía de perdida. Sí. Ya las demás veces ya está padre viajar solo, pero sí las primeras. No, empiezas desde la alimentación, los horarios, como el extrañar, Claro. toda esta parte, ¿no? Pero Ángel, bueno, también para quienes nos están viendo, es bien interesante esta historia porque realmente conocer de ti, pues bueno, eres primo de Moni y cuando nos platica tu historia es increíble porque ahorita queremos ir como que poco a poco adentrándonos a esta parte de esta aventura, esta experiencia tan increíble. Cuando Mónica nos platicó, yo me quedé, ¿cómo? Y luego, sí, se fue en bici y yo, ¿en serio? Entonces es una que incluso cuando te lo platican dices, no es cierto. O sea, ¿cómo es posible? Entonces desde ahí, como que nos vayas un poquito platicando, ya tenemos un poco el back aquí del por qué, cómo empezaste, pero platícanos de tus aventuras como más, pues más significativas o este viaje. Platícanos más bien, él se fue a Brasil en bici y ya más adelante nos contará a dónde más, pero se fue a Brasil en bici. Eso es una experiencia increíble para contarle a sus hijos, a sus nietos y a toda la familia. Cuéntanos cómo nació esta parte. O sea, ya tenías un historial de varios viajes y decidiste ya después aventurarte. ¿Cómo nació? A ver, platícanos. Sí, pues esta idea surgió justo antes de terminar la carrera, en el último semestre, con un amigo también ahí de Guadalajara, de la universidad. Y pues bueno, ya estábamos graduándonos y cada quien iba a agarrar su rumbo. Y antes, en ese semestre, ¿qué sería? O sea, en ese tiempo había sido el mundial bueno, había pasado el mundial de Sudáfrica. Uh-huh. Y pues bueno, había no sé si se acuerdan, un comercial que salía una persona de Europa corriendo, empieza a correr y se ve cómo va cruzando pues todo África hasta llegar a Sudáfrica y se mete a la cancha y mete un gol. Entonces pues ahí como que empezó ahí de que bueno, de que estaría una padre, persona ¿no? se aventó corriendo. Yo creo que sí lo hicieron o sí lo han hecho personas que se han ido corriendo a un mundial, y se nos vino a la mente, ¿por qué no hacer para este mundial del 2014 de Brasil, pues irnos en bicicleta, ¿verdad? En ese tiempo, pues toda la universidad yo me movía en bicicleta, entonces, pues más o menos estábamos ya acostumbrados, y pues los dos también éramos viajeros y pues sabíamos que nos apasionaba eso, ¿verdad? Entonces ahí empezó como la primera chispita a movernos. Ajá. Y así quedó, ¿verdad? Te digo que yo me gradué en el 2011. Uh-huh. Y ya fuimos, pues cada quien agarró su rumbo. Y ¿Tú te regresaste para Torreón o sí, llegaste? yo pues hice también otros viajes y después regresé a México a trabajar.
Y seguíamos en contacto de que sigue en pie, sí, todo sigue en pie. De repente ya se acercaba la fecha, ya faltaba un año y dijimos, oye, O sea, porque es cada 4 años, ¿verdad? El mundial. O sea, todos esos 4 años tenían para planearlo bien. Para meditarlo y para, sobre todo meditarlo, ¿verdad? Porque pues no sabíamos al final del día en el 2014, no, y en dónde íbamos a estar, o sea. Claro, qué iba a pasar dentro de ese entonces. Eran demasiados años, pero coincidió de que los dos, pues, estábamos en una situación cómoda, con nuestros trabajos cómodos, relaciones estables y bueno, no teníamos tantos attachments o que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces empezamos un año antes del mundial, como a planear. Sí, a planear y empezamos a ver todo lo que se necesitaba. Pero ¿cómo se planea un viaje hasta Brasil? O sea, yo no tendría la menor idea de que por dónde ir, o sea, de que literal sacaron de que el mapa o qué. Sí, o sea, empezamos a hacer como las rutas, o sea, empezamos a leer libros donde pues decían qué rutas eran mejores, empezamos a sacar distancias, empezamos a ver qué bici era la correcta y empezamos pues a informarnos, ¿verdad? Y todo pues lo hicimos, dijimos, vamos a hacer todo por nuestra cuenta, o sea, sin buscar patrocinadores ni nada ahorita por el momento, porque no, ahorita está todo intangible, ¿verdad? Vamos a no depender, porque puede ser un pretexto muy fácil de que no, pues no tenemos dinero. Nadie que nos apoye, pues no lo vamos a hacer. Entonces dijimos, vamos a hacernos de todo, hacer por nuestra cuenta y ya después si llega a haber patrocinios, pues qué mejor. Bueno, ¿verdad? Pero ¿y para todo esto tú ya eras deportista? O sea, ¿ya llevas tiempo andando en la bici o...? Pues la bicicleta era como mi medio de transporte, ¿verdad? Pero nunca habías hecho algo así de que... De repente iba a la montaña a hacer bici de montaña, o de repente, pues, nunca así bici de ruta, de distancia, no. Digo, porque me llama la atención. Sí, o sea, nada de que de alto rendimiento, o sea, nada así que cañón. No, todo lo contrario a alto rendimiento. Qué bárbaro, Ángel. O sea, era un estudiante como cualquiera que le gusta estar, sí, o sea, la vida de un estudiante y nada más que me transportaba en bicicleta. Oye, pero y a mí me surge como una pregunta, todo lo que me estás platicando, porque en ocasiones ves algo como que te inspira, ¿no? De que, ay, estaría padrísimo hacer eso, y ya. O sea, o nosotras cuando empezamos, nos encantaba, por ejemplo, pongo nuestro ejemplo, nos encantaban escuchar podcast y luego Moni, ay, fíjate que escuchamos que dices que padre, me encantaría hacerlo y ya lo llevamos a cabo. Pero a ustedes, digo, esa toma de decisión, de primera instancia que fue como para un reconocimiento, oye, estaría padrísimo como el que salió corriendo y nos reconozcan a unos mexicanos, nació desde ahí, o nació desde como nada más una locura de chavos, o sea, ¿qué realmente ¿qué era lo que más te llamaba? Como que lo que decías, esto es lo que a mí me late de hacer un viaje así, porque incluso pasaron 4 años, 3 de planeación y todo. Sí, pues bueno, yo creo que se juntaron varias cosas. Una de ellas, pues bueno, obviamente que nunca habíamos ido a un mundial y teníamos muchas ganas de pues, vivirlo, ¿no? Y Brasil, pues sonaba muy, muy padre. Y o sea, la meta era llegar al mundial. Sí, esa fue la primer meta, ajá. Y bueno, era en el mismo continente, o sea, no había agua de por medio. Sí. Entonces, pues bueno, dijimos, es factible, ¿no? Ese fue el primero. La segunda, pues claro, el conocer y convivir y experimentar con nuestros hermanos latinoamericanos, o sea, toda la cultura de Latinoamérica, porque cuando vas en bici, pues tienes que sí o sí, o sea, involucrarte y acercarte con las culturas para preguntar cosas, para buscar dónde dormir, porque pues no teníamos dónde, o sea, no era que llevábamos a hoteles ni nada, dormíamos donde nos encontraba la tarde-noche, ¿verdad? Entonces, pues sientes mucho más experimentas mucho más de cerca la cultura. Entonces eso era algo también que nos motivaba y también en ese tiempo, poco a poco se ha ido como incrementando la cultura vial y la cultura del respeto al ciclista, o sea, pero aún así pues siguen habiendo muchos atropellamientos, muchos accidentes. También cada que podíamos en cada lugar que parábamos o en cada lugar que nos entrevistaban, siempre hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre la cultura de generar esta cultura vial, de que respeten, de que pues las personas que se mueven en bici no es una persona
menos, o sea, no es Claro. inferior, o sea, es Claro. alguien igual al que va en un Ujú. carro o en un camión, Claro. en una moto, ¿verdad? O sea, es o un peatón. Entonces, pues eso era también como parte de como crear esta cultura y pues yo creo que también algo de lo más importante que a lo mejor no lo vimos desde un principio, pero que al final pues sí era como dejar ese mensaje, ¿no? De que los sueños se pueden hacer realidad, de que puedes llegar a un lugar aunque esté muy lejos Claro. y lo veas muy lejos y digas en bicicleta está difícil, pues sí se puede, ¿verdad? De que no hay como imposibles, ¿no? Eso Ujú. está padrísimo, eso me encanta porque en realidad, ¿cuántas veces no dejamos de hacer cosas por decir, no, es que es imposible. Es imposible. O sea, yo a Brasil nunca en mi vida, ¿cómo me Nunca, iría? Es Ajá. imposible, entonces nos llama mucho la atención esta parte de decir, qué increíble, qué padrísimo un viaje así. Cuando Mónica nos platicó, de verdad yo decía, no, en serio, o sea, yo dije, está jugando, ¿sabes? Pues, Sí. felicidades. Oye, Ángel, ¿y quién se fue? O sea, ¿fueron tú y tu amigo o cuántas personas Sí, fueron? Fuimos, o sea, el de Guadalajara y yo, y antes de eso habíamos vivido en Nueva Zelanda, también nos fuimos a trabajar y estuvimos ahí poco más de un semestre. Y ahí viví con un amigo también de Torreón, Héctor Luján, Ujú. y yo sabía, pues con él tuvimos mucho acercamiento cuando estábamos allá en Nueva Zelanda y le gustan los deportes extremos. Viajamos por Nueva Zelanda y otros lugares juntos. Entonces, porque al principio cuando hablamos de esto en el 2011, habían muchas personas que se querían sumar, o sea, que dijeron, sí, vámonos, Sí, yo también me estoy. voy, todo el mundo, ¿verdad? Cuando llegó el momento, pues nos terminamos quedando Los mismos tres. los que iniciamos y pues no sé, dijimos, vamos a ver, creíamos que un tercero siempre es una muy buena opción porque siempre cuando Sí, de ayudar, de sí. apoyo, siempre un tercio siempre es muy, muy, muy buena opción y lo comprobamos en el camino, ¿verdad? Entonces, pues le hablé a mi amigo y casi a él le hablé faltando 6 meses. O sea, para el Mundial, bueno, no, como 7 meses, 8, o sea, casi 2 meses antes de irnos. No, qué bárbaro. Y se animó y dijo que sí, y se armó de equipo. Entonces fueron 3 Sí. en el equipo. Ajá. Ujú. Entonces así fue, nos fuimos 3 y llegamos los 3 completitos hasta Wow. Brasil. Y durante el viaje, ¿cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentaron? Pues los retos, O sea, algo que dijiste, ay, esto sí no me lo esperaba y que te hizo dudar de por qué emprendí este viaje en primer lugar. ¿Qué hice? ¿Qué hago aquí? pues sí, yo creo que los retos de la mente son los más difíciles, ¿no? El día a día, o sea, al principio sí todo es emoción, ¿verdad? adrenalina. Pero después del primer mes ya la mente te empieza a jugar, ¿no? Porque todo es lo mismo y todo el tiempo vas así, pues no vas hablando Pero con ¿cuál nadie. era el proceso? O sea, pasaba este mes y ya estabas más cansado, ya veías... ¿Cómo fue Sí, el proceso? al principio, para el que primer mes, te pues fue terminara? el cansancio físico, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a andar en una bicicleta con 40 kilos arriba, Híjole. 50 kilos, entonces, porque llevas todo, ¿no? Hasta llevamos una laptop, llevamos cocina, llevamos hombre. casa de Sí, campaña, pues, cualquier cosa. todo, o sea, todo lo que se requiere para pues, sobrevivir solo, ¿verdad? Entonces, pues no estamos acostumbrados, entonces el primer mes es como cansancio físico, pero pues Pero vas eso... con la emoción. Sí, y eso el cuerpo se adapta, la verdad, o sea, el cuerpo agarra fuerza y se adapta. Pero después de eso empieza la mente más a jugarte, ¿no? Ya sea por X o Y. Pero eso fue lo que yo pienso y en general lo más complejo. Más aparte los casos o eventos que pasaban, ¿verdad? De que, no sé, a veces te atropellaban o enfermedades o cosas así. ¿Te Entonces, pasó que te enfermaste? en Colombia a mí me dio dengue. Ay, no, qué Oye, horror. Ángel, para empezar ya a hablar un poquito más de este viaje, ¿cuántos meses duró? 6 meses. 6 meses para llegar a Brasil. Ujú. ¿Y partes de dónde? ¿De Torreón, del DF, de Guadalajara? No, mi amigo de Guadalajara, él vivía ahí en ese tiempo y Ajá. partió de Guadalajara. Yo vivía en Ciudad de México, él llegó a Ciudad de México y de ahí partimos los dos. Y mi amigo Héctor, también de aquí de Torreón,
no, empezó en Chiapas. En San Él viajó de Cristóbal. Torreón a Chiapas y ya se quedaron de ver Sí, ya ahí nos unimos, o sea, el equipo completo se unió en Chiapas. en Chiapas. Y de ahí ya juntos hasta Sao Paulo. Entonces fue la ruta México, ¿recuerdas? México. Sí, México, y luego cruzamos todo Centroamérica, o sea, desde Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En Híjole. Panamá tomamos una avioneta para cruzar el tapón del Darién, porque ahí pues está más complejo de cruzar en bici. Entonces nada más hicimos un cruce hacia, pues al norte de Colombia, ¿verdad? Hacia Turbo, y ya de ahí hicimos todo en bicicleta. Oye, Ángel, ¿y dónde dormían? Pues en donde menos te lo imaginas. Porque bueno, o sea, hay algunas ciudades a lo mejor que son un poco más seguras, pero obviamente te ha de haber tocado un chorro de ciudades que estaban inseguras, ¿no? O sea, o trayectos que, híjole, cuéntanos ahí una historia así como... Yo creo que casi, pues bueno, Todas has las- escuchado, ¿no? sí. Centroamérica es complejo, Colombia también, Perú también se pone de repente, Brasil también, o sea, en Todas, Latinoamérica, entonces no pues, había es una muy como segura. en México un poco también, ¿verdad? Es peligroso y de repente se pone, me acuerdo mucho en Nicaragua, había un lugar que le llaman El Toro, no sé si todavía le llamen así, pero vas por la carretera y hay un punto donde se paran todos los camioneros, se reúnen y se van como en convoy y todos traen como un vigilante, un policía o no, o algún, pues no sé, alguien que va armado para proteger, Ajá. un protector. Entonces van así y van escondidos y esa parte se juntan todos y ya cruzan ese lugar, esa zona en carro, en los camiones todos juntos. Y nosotros íbamos en bici y nos enteramos de eso, nos subimos ahí a las cabinas, cada uno a una cabina de un camión y nos cruzaron toda esa parte y luego ya nos bajaron del otro lado porque decían que era pues, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, o sea, la cruzamos bien. Hay otro lugar en Perú también que es una zona como que de 240 kilómetros sin puro desierto y hay muchos asaltos y mucho, pues ahí se presta a muchas cosas. Entonces ahí también lo íbamos a hacer en 2 etapas, en 2 días, y nos animamos a hacerlo en una y Híjole. desde las 4 de la mañana arrancamos y pues lo cruzamos todo. Después nos enteramos de una persona que habíamos conocido en Ecuador que se aventó esa parte y él iba solo en bici. Ay, no. Es de Taiwán y acampó en el medio Híjole. y creo que lo asaltaron y le quitaron todo. Salió en las noticias, nosotros lo vimos en la tele. ¿Y ustedes ya se lo habían topado ahí en...? Lo habíamos conocido a él en Ecuador y él se quedó un poco atrás. Nosotros avanzamos, cruzamos esa parte como que serían 3, 4 días antes que él y nos enteramos en la televisión de eso. Híjole, es que qué peligroso. Y más que vas y no sabes ni siquiera, como dices, ¿no? O sea, qué lugares están mucho más peligrosos que otros. Te vas enterando de que van preguntando, supongo, como Sí, o por los en nuestro ciclistas. caso, y como fue Latinoamérica, fue una ventaja que hablamos el mismo idioma, pero esta persona, por ejemplo, no hablaba muy bien el español y yo creo que eso fue, Claro. o sea, eso fue lo que a nosotros también nos dio mucha ventaja y mucha seguridad, ¿verdad? Que preguntabas a todos, oye, mañana vamos a hacer esto y esto, ¿cómo ves? No, tengan cuidado aquí, o sea, y a veces dormíamos en estaciones de bomberos, a veces dormíamos en lugares así como de protección civil, tipo protección civil, pero en Centroamérica o en Sudamérica. Como oficiales. Ajá. Oye, Ángel, y por ejemplo, la preparación, digamos, una entiendo pues, la parte económica, ¿no? Yo creo que fue que todo un año de estar como no sé cuánto tiempo como de ir Ahorrando. ahorrando, la parte también, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, cuando corres una carrera o el Ironman, o sea, yo entiendo que tienen una preparación física, mental, alimentos, de dormir. ¿Cuál fue su preparación? O sea, ¿cuántos meses antes de decir, oye, pues partimos de tal día del DF? Vamos a entrenar. Y desde la alimentación, porque es súper importante. Te digo, yo tengo un conocido que dice lo del Ironman y me dice, o sea, Ana, incluso hablo con mi familia como 6 meses antes y les digo, oigan, fiestas yo no, desvele no tomar, alimentación así. ¿Ustedes tuvieron como esa parte o fue también más como la aventura? Sí, no, la verdad no, o sea, siempre fuimos deportistas y hicimos, pues yo había corrido ya un maratón, otro medio maratón, otros habían hecho triatlones,
ascensos de montañas, pero nunca fuimos así como de alto rendimiento, ¿no? Y como no era una carrera realmente, o sea, el día al día era un paseo de diario, ¿verdad? Obviamente pues con mucho peso y pues sí te cansaba, ¿verdad? Pero no tuvimos así una preparación en específico ni alimentación. Nos patrocinó OmniLife y pues cada lugar teníamos como productos para recuperación, hidratación. Nos daban pues, bastantes suplementos, proteína, entonces sí consumíamos algo de eso, pero no creo que haya sido pues el factor como que hizo la diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, luego vas a diferentes ciudades o países y, o sea, diferente tipo de comida, el cambio, pues, o sea, todo afecta. Claro, Sí. todo afecta. Entonces, sí, digo, qué padre que tuvieron como esos patrocinios también, ¿no? Sí. Oye, Ángel, platícanos aquí a todos la vez que iban pedaleando en los que encontraron algo ahí. Sí. Platícanos en esa vez. Eso ya fue eso ya pasamos, o sea, después de llegar a Brasil. Eso fue después de Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, no, a ver, entonces por ahí, ya pasa, cuéntanos, o sea, ¿cuánto dijiste que se tardaron 6 meses en llegar a Brasil? Sí. Ya llegan, por fin, después de toda la mega travesía, llegan por fin allá al mundial. ¿Y qué? ¿Cómo llegaron? Ya así de que, al fin, ok, ya cansadísimos. Sí, pues ya, o sea, bien emocionados, la verdad, o sea, estuvo padrísimo llegar ahí o sea, llegamos directamente, o sea, nuestro primer Juego. lugar fue el Literal, hotel. llegaron al partido. Atravesando la cancha. No, era Sí, al gol. casi llegamos un día antes de la inauguración. Entonces llegamos directamente al hotel donde estaba hospedando la selección. Ah, qué chido. Padrísimo. Y ahí, pues ya sabían que íbamos, entonces nos recibieron, entramos ahí al hotel, estaban ahí en la cena y muy bien padre, ¿verdad? Así de que, hey, ya cumplimos acá nosotros, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y bien, o sea, ese fue nuestra llegada ahí en Santos, en Brasil, cerca de Sao Paulo. Después ya nos regresamos en una camionetita a Sao Paulo y al día siguiente ya nada más pedaleamos de ahí donde nos estamos quedando al estadio donde iba a ser la inauguración. Y ahí fue como donde concluimos ya el proyecto. Aquí descansamos. Qué padre. Sí. ¿Y ya estaban más amigos ahí o se quedaron ahí nomás ustedes 3? No, llevamos los 3 y obviamente pues ya sí, habían amigos de México que fueron al mundial. Entonces ahí concluimos el proyecto de a Brasil en bici y pues ya empezamos a disfrutar la fiesta del ¿Y mundial. cómo les quedaron las piernas? Pues bien, Bien flaquitos, marcadas. Bien marcadas y flaquitas. bien flaquitos, ¿no? Uno piensa que se pone bien fuerte, pero no, te pones bien flaco. No, pues claro, imagínate puro cardio. ¿Cuánto pedaleaban todos los días? Pues entre como 90 y 180. No, hombre, es que imagínate pedalear eso todos los Oye, días. Ángel, ¿y en qué momento empezó toda esta parte como, ahorita ya mencionaste que ya nos esperaban allá en Brasil? ¿Desde el día 1 o desde antes o ya en el Inter? ¿Cómo fue esta parte también de pues publicidad, promoción para, oye, acá estamos y mexicanos vienen en bici, van a Brasil? O sea, Sí. ¿en qué momento se dio como esa interacción ya con más gente, con público, con medios, con patrocinadores? Digo, tal vez no era como su finalidad inicial, pero claro que no cualquiera hace eso. Entonces, si a mí me dicen de eso, pues claro que quiero conocer a los 3 chavos que vienen de México pedaleando. Sí. ¿En qué momento se da eso? ¿Cómo se da? Pues fíjate que en cuanto cruzamos, yo creo, la frontera de México, ahí empezamos a postear sí, a cosas. subir fotos Digo, o a... porque ahorita es la tecnología distinta. Sí, ¿En ese sí, momento sí. ¿Cómo fue? Pues creo que, bueno, en ese momento una amiga de Guadalajara, también del trabajo, nos dijo que ella nos apoyaba con llevar la red de Twitter y nosotros le pasamos fotos y pues ella empezó a apoyarnos con eso y empezó y en Facebook entre nosotros cuando teníamos internet, ¿verdad? Porque casi nunca teníamos, pues imagínate, no llevas celular con Claro. datos Wow. y acampábamos, entonces de repente que llegamos a un lugar, no sé, ¿De qué que te había conectabas? wifi y te conectabas y lo primero pues tocar base con la familia, ¿verdad? Y ya después, Vamos viendo. pero sí preparamos ya un chorro como de fotos o cosas así con esta persona y se la mandamos y creo que al final
creo que íbamos a ser de los más tuiteados en todo el mundial, Pues es ¿verdad? que imagínate, o sea, esa es una mega experiencia. Oye, ¿y en Brasil termina o qué deciden hacer después? No, después, o sea, ya justo como un mes antes de Brasil ya empezó ahí como la misma, el cosquilleo, la espinita de decir, pues ya. De que ya vamos a llegar, chin. Sí, o sea, empezó en mi parte, la verdad, de decir, pues ya vamos a llegar, o sea, de aquí qué va a pasar, qué sigue, y les empecé a decir a mis amigos de que si le seguíamos hasta, pues, Patagonia, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta Tierra de Fuego. Y pues ellos como que ya no me dieron mucha... De que ya estás muy loco, Ángel. Sí, no, ya no, Ya no. no me quisieron acompañar. ¿Tú fuiste solo? Entonces, pues me quedé con el plan solo, ¿verdad? Ok. Y empecé pues dije, ni modo, pues ya, a ver cómo le hago, voy a planearlo todo solo. Y pues el plan iba a ser que me fuera solo y un amigo de Austria... ¿Te conociste en el viaje? No, ya un amigo de muchos años antes, ok. me dijo que él me acompañaba. Que es un nuevo. Ya los otros dos chicos, ya tus otros Sí, amigos se quedaron en... Brasil. Ajá. Y a él le escribiste, perdón. No, ¿qué cuánta distancia faltaba de Brasil a la Patagonia? ¿Faltaba todavía mucho? Pues sí, o sea, más o menos era como mitad de camino, ¿verdad? Un poquito menos, pero sí. Híjole. ¿Cuántos meses? No manches, o sea, Brasil era la mitad del camino hasta la Patagonia. Híjole, imagínate Más o todavía que ¿Y de aviéntate Brasil otros 3 a meses. Sí, o terminar, sea, ¿cuántos meses fueron? Después casi- del mundial, ¿cuántos meses te aventaste? Más. Sí, mira, fue a Brasil, a Sao Paulo fueron 6 meses. Ajá. Fueron arriba de 10,000 kilómetros y después, bueno, estuve en Brasil ya como más de 3 meses ahí. Pues ya un poco descansando, planeando lo que venía y me metí a trabajar allá quedé a vivir en un pueblito Ok. en el norte de Brasil y ahí fue donde empecé a planear todo, trabajar para aprender el idioma pues un poco mejor. Portugués, sí. Y después recorrí unas partes en bicicleta hacia el sur y otras me iba en camión, o sea, iba como turisteando entre bici y camión. Y en Porto Alegre, en el sur de Brasil, ahí me encontré con mi amigo de Austria. Yo hice todo el plan, le mandé todo lo que se requería. Él pues siempre también estaba muy fit, entonces no había problema por eso. Y ahí nos encontramos y empezó la nueva aventura ahora sí. En las zonas más... Ahí sí estaba frío. Y todo esto, el miedo nunca se hizo presente. Porque Sí. pues, Brasil hay ciertas partes peligrosas, Ujú. como bien decías anteriormente. Más aparte de la aventura, más aparte de lo desconocido, pasar hambre, todo esto. ¿Nunca se hizo presente el miedo en ti? Fíjate que sí, ya Todo más lo al que- sur, o sea, como que en todo ese lapso no, pero al sur ya donde había mucho frío, estaba muy solo, todo era... Cada vez más solitario. desolado. Sí, no veías a gente, no. Entonces, y veías pura nieve, blanco, Ay, qué bárbaro. acampabas y abrías la casa y todo blanco se metía. Entonces ahí fue cuando empezó más... Esta Ya me esa regreso. La sensación. parte de la mente que empezó a Claro. jugar más fuerte, ¿verdad? Y luego empiezas a pensar en la familia, te empiezas a cuestionar. Si a algo ver me pasa. Sí, sí, vas a poder regresar y porque estás en medio de De la nada. Sí, sí. O sea, ya los caminos ni siquiera, no había carretera, no había calles, no había, era pura GPS y el GPS pues te manda a un lugar. Y pero a confiar veces en el hay GPS. barrancos y tienes que buscarle por otro lado. Manches. Ríos y cruzar como podías, ya, lugares desconocidos y a condiciones más extremas, ¿verdad? De frío. Entonces eso ahí fue... Lo difícil. Oye, Ángel, sí, pero sí. entonces, bueno, pasaste 3 meses después de Brasil y ya termina de ahí. ¿Cuántos meses más fueron así con tu amigo? Sí, fueron como otros 4 meses. Otros 4. Y No, por no. ejemplo, hablabas al inicio de los que iban los 3. Sí fue entonces una gran diferencia para ti. Aparte que ya era como más complejo el camino. Sí, el es que recorrido. todo hasta Brasil, o sea, habían pueblitos cada 40, 50 Veías a kilómetros. ciclistas. Y aquí iban ustedes 2 solos. Acá no, acá literal, ya y es solo. distancias de 300 kilómetros sin ver a nadie. Platícanos Tú, ahora sí esa tú historia. contigo mismo. Sí, sí, sí. Entonces ahí, pues bueno, ahí fue. Y aparte ahí también decidí ya como, decidí no tener ya más contacto
pues con los medios ni nada, como hacer esta parte del proyecto más, pues Íntimo. más Para íntimo, ustedes. más personal, más Ya. sin estar todo el tiempo, porque pues al final todo lo de Brasil pues empieza mucha gente a interesarse y empiezan a apoyar, pero pues les tienes Que estar que enviando estar, y... Sí, es una respondiendo, ¿no? responsabilidad también. Entonces acá pues ya se vuelve como un proyecto más Personal. Más personal y pues más Que era por lo que solitario. inició, en Ujú. realidad, como esa parte. Platícanos esta experiencia que tuviste en lo de la nieve. Sí, pues bueno, en este lugar, bueno, hubo, ¿dónde fue? Fueron varias etapas, pero la etapa como más compleja fue al sur de Chile. Y bueno, había un lugar donde, te digo que llegas a, ¿cómo se llama? O'Higgins se llama el lugar. Entonces, de ahí en adelante ya no había pues más carretera ni nada. Habían formas de pasarte con barquitos a través de los glaciares, pero estaba el clima medio fuerte y era complejo. Entonces ahí decidimos pues ya aventarnos por nuestra cuenta a buscar vereda, y fueron varios días donde la comida pues no te iba a alcanzar. Entonces empezamos nos enseñaron ahí la gente, ¿verdad?, qué comer y qué te podía dar energía y todo eso. Y cuando estamos ahí en ese transcurso habían rescatistas como Protección Civil, carabineros le llaman allá, y nos tocó la experiencia de coincidir que encontraron a una persona muerta, congelada, un argentino. Que ya Entonces, llevaban buscando. sí, llevan como un año buscándolo. Entonces ahí, de hecho justo ahí fue el parteaguas cuando mi mente empezó a... De que, Y ¿qué se estoy me pasa lo haciendo? mismo. Miedo, ¿Qué estoy claro. haciendo? Sí, porque nosotros pues armamos nuestro campamento y salíamos caminando ya a buscar, y ahí fue cuando nos encontramos con el grupo que estaba de carabineros, que fue que La noticia. que se encontró con esta persona. Y pues ya nosotros ahí con los carabineros como que medio nos fuimos a sus cabañas que tienen, y ahí nos tocó todo el tema esto de esta persona que llevan buscando. Pero hay muchos casos, o sea, pues nos enteramos que hay muchos casos de gente que se pierde Que y se se queda pierde, congelada ahí. Oye, Ángel, y por ejemplo, siempre yo creo que es muy importante una red de apoyo, ¿no? Tu familia, o sea, que el papel, qué rol jugaban. Incluso en ese momento supongo que haber habido alguien de, oye, ya llegaste a Brasil, ya regrésate. O todo el mundo siempre fue de, sí, tú síguele. O sea, porque es importante esto, ya hablamos como de la parte de la mente. ¿Qué papel jugaron ya tan importante ya al final? Ya de aquí a Brasil no tal vez, pero ya en tu como segunda parte de la aventura, ¿cómo Sí. fue esa parte? Tú mismo también, el decir, híjole, ya es más mis ganas de que ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás. O ¿cómo jugó esa parte entre el ego, entre el miedo, entre la familia, entre red de apoyo? ¿Cómo lo viviste ya en los últimos meses, así como para cerrar esa aventura, ese viaje? Y pues yo creo lo complejo fue cuando me decidí por hacer esta segunda parte. Ajá. Y pues obviamente la familia, cuando supo que iba solo y que, pues bueno, que supieron también todo lo del recorrido, ¿verdad? Por todo lo que pasamos, y después pensaron de que solo en una zona mucho más aislada, Exacto. porque ahí sí pasábamos, no sé, 2 semanas sin poder tocar base con la familia. Sin contacto, que la Ajá. familia, ¿cómo estará? Claro. Y pues esa parte en tomar la decisión, pues me acuerdo que me hablaban familiares, me decían, Fuerte. ya regrésate, ya estuvo padre. Ya lo Ya cumpliste. cumpliste mucho ya. Y eso fue lo que también me costó mucho trabajo, era el meditar y el poder tomar esa decisión. Tu convicción de ser súper firme, ¿no? Porque en ocasiones, pues, tenemos como un sueño, una meta, pero entran como estas vocecitas de, no, y entonces Qué ya... miedo, no lo hagas. No, Ajá, no esa pasa parte, nada. entonces, guau, No, es de sí, bien. admirarse, o sea, la verdad es de admirarse eso. Pues sí, Ángel, una mega experiencia de aquí hasta la Patagonia, impresionante. Nos encantó tu historia. ¿Qué le podrías decir a las personas que a lo mejor se quieren animar a hacer un sueño, o que no se animan por híjole, que es imposible, como decíamos, ¿no? ¿Quién se va a ir a Brasil hasta Brasil en bici? O sea, lo que sea. ¿Qué le dirías a estas personas para que se animen a lograr esta picazón que les da por lograr sus sueños? ¿Cómo los animarías? Pues yo ahorita, por ejemplo, en este momento, si me pongo a pensar en En todo lo que ese proyecto, en todo lo que hice, digo, o sea,
O sea, ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué fue lo que hice? ¿De dónde salió? Y todo salió de un sueño, ¿verdad? O sea, a lo mejor ahorita me toca ponerme a soñar o pensar en otro proyecto y pues yo creo va a ser lo mismo, ¿verdad? Y el mensaje que puedo dejar es que pues que simplemente sigan lo que su corazón les dice y que esos sueños pues busquen y hagan todo lo posible porque sean realidad, ¿verdad? Claro. Eso es, al final del día, o sea, la mente te puede, y la gente y la parte social te puede decir muchas cosas, pero cuando lo estás haciendo realidad es lo que te hace realmente sentir vivo, ¿verdad? Oye, llegar yo creo a esa meta fue algo como cuando corres, ¿no? Una carrera, ahorita justamente platicaste de un maratón, cuando llegas, pues yo lo he vivido no un maratón, pero una carrera, y la piel te pone chinita porque dices, es tu propia meta, o sea, sean los kilómetros que hayan sido, pero Ángel, de verdad, es de admirarse, te felicitamos, porque es súper inspiracional y qué bonito que lo puedas contar ahora también en esta etapa de papá, que está tu esposa y ya con tu bebé. Yo creo que también es una de las aventuras más bonitas que estás viviendo y pues qué padre, porque es inspiración para todos nosotros, ¿no? Digo, tú lo viviste de esa manera en este viaje, ahora sí que sobre ruedas, de esta parte, pero en cualquier cosa. Nosotros luego es la mente, es como decíamos, ¿no? Es muy trillado cuando decimos querer es poder, pero en realidad así es. Entonces eres un gran ejemplo que querer es poder y planeando y sobre todo teniendo muy tu convicción, como siempre hacer las cosas que queremos. Exactamente. Y pues yo te quiero agradecer en lo personal porque pues estas historias inspiran a las demás personas, a nosotros mismos, a soñar, a que los sueños se cumplen, a que sigas tu corazón, porque el corazón te va a guiar siempre a donde tú vas a ser más pleno. Quizás a veces nos metemos mucho ruido del exterior, de lo que debemos hacer, y dejamos a un lado lo que somos. Y con estas historias como la tuya no importa lo que diga el exterior, no importa si parece una locura, no importa. Si tu corazón te lo dice es porque tienes la capacidad de hacerlo y porque ahí vas a ser pleno. Entonces yo te agradezco mucho por esta parte. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Oigan, y agradecemos también a nuestro patrocinador, Botanero Maestro. No olviden suscribirse por YouTube, síganos si les gustó este programa y pues los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye.